Bienvenidos a Enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. En el episodio de hoy hablamos de psico-oncología. Según el Instituto Nacional de Cancerología, el cáncer es una de las causas que lideran la mortalidad. Los efectos del cáncer en la salud de la población en México no es muy diferente al panorama mundial. En información para América Latina y el Caribe en 2012, documentó 1.1 millones de casos nuevos y 603.300 muertes por cáncer. En México, tan solo en 2012 se registraron 14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de personas fallecidas, de acuerdo con datos reportados por la Organización Mundial de la Salud y por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, lo cual se ubica como la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, lo cual representa un desafío para el país. Voy a dejar esta liga en las notas del programa. Este episodio está dirigido principalmente a personas que tienen algún padecimiento de cáncer, familiares, amigos, cuidadores de personas con cáncer, pero también quédate para... la estadística va creciendo lamentablemente, pero quédate para cultura general también. Este tema va a estar a cargo de Gabriela Lomeli. Ella es psicóloga egresada y titulada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diplomada en tanatología por el Centro de Estudios para el Sentido, Investigación y Desarrollo Humano, actualmente concluyendo una formación en psico-oncología. Su número de cédula es 09076948. Es miembro activo de una asociación civil que apoya a pacientes, supervivientes y familiares de personas con enfermedades oncológicas. Cuenta con práctica privada, presencial y en línea en diversos temas como duelo por cualquier tipo de pérdida, en especial proceso de duelo anticipado por enfermedad crónica, duelo por COVID, duelo por pérdida de la salud, pérdida de un ser querido, apoyo terapéutico a personas con enfermedades oncológicas y cuidadores primarios informales, acompañamiento tanatológico en pacientes terminales y sus familias, además de tener práctica docente en diplomados de tanatología y sentido de vida. Actualmente concluyendo una formación en psico-oncología por la Fundación Elizabeth Kubler-Ross México, avalada por el TEC Salud del Tecnológico de Monterrey y la EKR Foundation, con sede en Estados Unidos. Estudios en sentido de vida a través de la práctica compasiva. Buenas tardes, Gaby. Hola Pedro, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y estar aquí en tu podcast. ¿Qué te parece si si comienzas por describir qué es esto de la psico-oncología? Claro que sí, Pedro. Me gustaría iniciar hablando un poquito de los antecedentes, ¿no? ¿De dónde viene esta parte de la psico-oncología? ¿Quién fue su fundadora? ¿No? En este caso fue la psiquiatra Jimmy Holland. Ella fue una psiquiatra principalmente con su práctica en Nueva York. Ella fue pionera en establecer un programa de psico-oncología en la década de los 80, por ahí de 1984. Su principal interés, independientemente de que ella era médico, ¿no? Con especialidad en psiquiatría, su esposo también era médico, pero él era médico-oncólogo, James Holland, y él estuvo en esta parte de la quimioterapia contra el cáncer, ¿no? En estos primeros inicios. Entonces, de ahí el interés. Y obviamente al ser ellos colegas, hablaban acerca de las emociones, de toda esta parte de pensamientos, de lo que vivían las familias y las personas con enfermedades oncológicas. Entonces, de ahí surge el antecedente de la psicooncología en general, ¿no? Digamos que a nivel mundial. Pero en lo que tiene que ver en México,
La psicooncología llega ahí igual en la década de los ochentas. Fue por iniciativa del doctor Juan Ignacio Romero Romo. De hecho, todavía en el 2020 por ahí tenía pues participaciones ahorita que estamos en pandemia en programas en línea. Ahorita ya no tanto, pero todavía en el 2020 pues estaba ahí con esta parte de la psicooncología. De hecho, él tiene una clínica en Querétaro, fundó una clínica, todo lo que tiene que ver con temas de, obviamente, enfermedades oncológicas, pero en específico lo que se llama la clínica del dolor, que quizá mejor en algún momento del programa lo platiquemos. Pero bueno, él como fundador y como pionero en México, pues todavía sigue ahí con su práctica. Y bueno, ¿qué es la psicooncología? Voy a ocupar la definición de Jimmy Holland, precisamente la fundadora, que nos dice que lo define como el campo de estudio e intervención en los trastornos psicosociales asociados al diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el paciente, sus familiares y en los servicios sanitarios, es decir, el equipo médico, así como sobre los factores conductuales que afectan al riesgo de desarrollar la enfermedad y de la persona superviviente. En términos quizá un poquito más coloquiales, más claros al entendimiento pues de cada uno de las personas que nos está escuchando, pues básicamente es el apoyo emocional, psicológico, mental, esa contención que necesitan las personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad oncológica, tanto ellos como sus familiares. Fíjate que cómo la psicología se va metiendo en diferentes áreas de la vida, ¿no? La psicología se va metiendo para servir, ¿no? La psicología se va colando en diferentes áreas del humano para ayudarle en diferentes situaciones, ¿no? Jimmy Holland es psiquiatra casada con un oncólogo y le dio por este lado de la psicooncología. ¿Qué se ha descubierto? ¿Qué es lo que ella ha descubierto? Digo, ella ya falleció en 2017, realmente dejó mucho que hacer también, ¿no? O sea, sí estableció todos los cimientos, pero también dejó como que esta línea, este camino para todos los investigadores, porque independientemente de que el psicooncólogo tiene práctica en la clínica, ¿no? Igual práctica privada, también tienen que investigar mucho, ¿no? Hay que investigar mucho todavía, hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, pero ¿qué es lo que deja? Deja esta parte de la importancia de cuidar al paciente oncológico desde la parte emocional, ¿no? Si bien afortunadamente hay muchos tratamientos oncológicos, cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, etcétera, que al final del día no soy médico, pero obviamente tengo que estar enfocada y empapada de todos los tratamientos, ¿no? Oncológicos, pero se dio cuenta que estaba dejado a un lado esta parte emocional, ¿no? Que no hay como este acompañamiento y esta contención que se necesita. Cuando se recibe un diagnóstico de una enfermedad oncológica, realmente, literal, me lo han dicho los pacientes, ¿no? Las personas que yo veo, que sienten que el mundo se les vino encima, ¿no? Entonces, de ahí está este interés de dejar esta parte de la psicooncología como un soporte emocional, ¿no? Como parte del tratamiento, que si bien no es el tratamiento médico, pero sí ayuda, ¿no? En esa parte a coadyuvar mejor las emociones, también a tener una mejor adherencia al tratamiento, porque muchas veces en este caminar de esta enfermedad muy pues muy engañosa, ¿no? De pronto muy traicionera, porque de pronto parece que ya se ha librado, ¿no? Que ya se ha, pues sí, eliminado el cáncer y resulta que regresa una y otra vez. Entonces, mucho que hacer, digo, mucho que trabajar en esta parte de emociones, de pensamientos, de miedos y pues principalmente, pues deja esto, ¿no? Esta línea para que se investigue más y para que se pueda hacer más con los pacientes y con las familias y pues también con el equipo médico. ¿Cuáles son por ejemplo, bueno, yo he estado eh, recorriendo algunas áreas de la psicología, ¿verdad? He estado viendo diferentes áreas de la psicología
y hay unas, hay de psicología a psicología, ¿no? La psicología, como les digo, se mete en varias áreas de la vida, hay de todo, ¿no? Hay psicología del deporte, hay hasta psicología de la aviación, pero hay veces en las que el quehacer del psicólogo, como en este caso, se me hace muy difícil, muy complicado, ¿no? Por ejemplo, también en temas de abuso sexual, en temas así de delicados, esto de la psicooncología se me hace muy, muy delicado. ¿Cómo lo has podido afrontar tú? ¿Cómo una psicóloga se mete en estos temas tan delicados? Pues mira, de inicio fue un interés personal, ¿no? Mi mamá tuvo cáncer, ella fue una paciente oncológica, como muchos de los pacientes que yo actualmente veo. Entonces, ella tuvo un diagnóstico de enfermedad oncológica por ahí del 2017, cáncer de mama, que es uno de los cánceres más comunes en la población de mujeres actualmente en México y en todo el mundo. Pues de hecho acabamos de pasar, ¿no? La fecha, el 19 de octubre, que se conmemora precisamente pues la importancia, ¿no? De atender, de concientizar, del diagnóstico y de la prevención. Pero pues ella tuvo cáncer, ella, digo, inició con un cáncer primario de mama, posteriormente pasó pues todas estas fases que yo he investigado, que yo en las cuales me he informado, y desafortunadamente pues ella fallece ya hace 2 años y medio que ella falleció. Y de ahí, pues, de pasar a ser un interés personal, ¿no? De tener a mi madre, yo fui cuidadora primaria informal de ella, a darme cuenta de la importancia, de la necesidad que se tiene actualmente en los hospitales en México. No podría decir que en todo el país, porque hay algunas zonas del país que tienen esta figura de psicooncólogo pues más visible, ¿no? Más necesaria. Pero bueno, aquí en la ciudad de Puebla, que es de donde yo soy, en México, pues sí me di cuenta de esta necesidad, ¿no? De esta necesidad que tienen los pacientes, pero que también tienen las familias. Las familias son una parte importante para que el tratamiento, para que todo este proceso que llega a ser bastante tardado pueda tener resultados favorables. Entonces, al darme cuenta de esta necesidad, me empiezo a formar primeramente en tanatología, ¿no? Porque yo veía pues una muerte inminente por la etapa en la que fue diagnosticado el cáncer de mi mamá. Yo viví un duelo anticipatorio, entonces me empiezo a formar en tanatología, después me doy cuenta que no es suficiente, que si bien pues una gran cantidad, un número importante que aunque no quisiéramos llega a fallecer porque se detecta el cáncer en una etapa avanzada, pues hay otros que no fallecen, ¿no? Y con ese otro grupo, ¿qué es lo que se hace? Entonces, de ahí mi interés real. Digo, primero fue el interés personal, después pasó a ser el interés profesional y pues me doy cuenta que detrás de este sufrimiento, detrás de este dolor de mi mamá y de la familia en general y mío, encuentro un sentido en la labor que yo tenía. Digo, ya era psicóloga, pero me doy cuenta que puedo hacer mucho. Entonces, realmente yo creo que de ahí nace pues esta fortaleza, este interés y pues por seguir preparándome, formándome y acompañando a las personas. Entonces, de ahí surge. Yo pienso que el meterse en estos temas te enseña mucho de la vida. Tú lo has estudiado mucho, lo has ejercido, lo has vivido. ¿Cómo le haces para que una persona que se acaba de enterar de que la acaban de diagnosticar, ya sea temprano o tardía, ya ves que lo mejor es que sea detectado a tiempo, una detección temprana, pero a veces no sucede así y una detección tardía, pero al fin se detecta? ¿Cómo ayuda una psicooncóloga a resignificar esto? Yo me imagino que ha de ser una noticia muy difícil, una noticia muy fuerte, que una de las preguntas que ha de tener el paciente es: ¿por qué a mí? ¿Qué va a suceder en adelante con su vida? ¿Qué es lo que va a pasar? La familia, todo el sistema familiar se mueve, ¿no? con esta noticia. ¿Cómo ayuda una psicooncóloga a esta resignificación o a darle este sentido? Ok, pues mira, realmente cuando se da un diagnóstico de cáncer, de una enfermedad oncológica, pues pasan muchas fases, ¿no? De hecho, hay 6 fases en la enfermedad, ¿no? Digamos que
hablando en términos generales y también considerando que es como el peor de los escenarios, ¿no? En esta primera fase que es el diagnóstico, como tú bien lo mencionas, en la cual pues es un shock, ¿no? Es esta parte también de la negación, que ahí ya entran estas etapas del duelo, que aunque algunos ya prefieren no hablar como de las etapas del duelo, pero es bien importante mencionarlo porque la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue igual psiquiatra, pionera en todo lo que tiene que ver con la tanatología, ella hizo sus trabajos principalmente con personas con enfermedades terminales, ¿no? Entre ellas, obviamente, personas con enfermedades oncológicas. Entonces, en esta primera fase del diagnóstico y esta primera fase del duelo, que es donde se encuentra la negación total, en donde tenemos todos los porqués del mundo, ¿no? Porque a mí, porque en este momento de mi vida, porque no me revisé antes, porque no acudí al médico, y todas estas preguntas, ¿no? Que obviamente en esta primera etapa pues no encontramos respuesta. Entonces es muy difícil en esta primera etapa poder resignificar, ¿no? Eso ya sucede, digamos que cuando la persona ha comprendido, ya ha pasado esta negación, y ha comprendido y hecho conciencia que pues es real, ¿no? Tiene una enfermedad oncológica y como tú bien lo mencionas, no hay como una forma sencilla de comunicar el diagnóstico de cáncer, ¿no? Pero también mucho va a depender del médico, de la experiencia, de la sensibilidad y del sentido humanitario que él tenga. Porque si bien no, o sea, no te va a cambiar el diagnóstico, pero sí va a hacer que puedas tomar esta primera impresión, ese diagnóstico, pues con un poquito más de tranquilidad, no de aceptación ni nada de eso, pero sí con un poquito más de comprender, de escuchar lo que te están diciendo. Entonces, en esta primera etapa, por ejemplo, en los casos o en los hospitales donde existe una figura tal cual de psicooncólogo, que por ejemplo en Monterrey realmente hay muchos hospitales con esta figura ya, pero te va a acompañar, ¿no? De hecho, algunas ocasiones los médicos oncólogos que llegan a ser la mayor parte de las veces los responsables de dar esta noticia, piden que un psicooncólogo acompañe en este primer momento, ¿no? Porque obviamente pues hay un mar inmenso de emociones, hay mucho enojo, hay también pues esta parte, como decimos, de negación, de no creer lo que estoy escuchando. Entonces va a ser bien importante, te digo, en los hospitales de donde hay la figura, pues acompañan prácticamente y hacen una intervención en crisis, porque la mayor parte de los pacientes en este primer instante pues entran en crisis. Y entonces es ahí como el psicooncólogo puede empezar a intervenir, ¿no? A ayudarle a comprender lo que está sucediendo, porque muchas veces hay como un efecto de bloqueo, de le dan la noticia, pero literal no entienden, ¿no? No comprenden qué es lo que está sucediendo. De hecho, por ejemplo, ¿no? En algún momento tuve a una persona en consulta, precisamente le habían dado, no, le iban a dar un diagnóstico de cáncer y ella mencionaba que estaba muy, muy nerviosa, muy ansiosa, que iba a tener que acudir al hospital y que le iban a hacer unos estudios porque había un probable pues cáncer. Ella acude, bueno, se hace la intervención terapéutica en consultorio, ella acude a consulta y como 15 días después la buscamos para dar seguimiento, ella acude conmigo y me dijo que estaba muy contenta porque ya le habían dado el resultado de sus estudios, de la biopsia, etcétera, y que el doctor le había dicho que su cáncer estaba en etapa 4, pero ella creía que la etapa 1 era la mayor, la etapa 2 era la que seguía, la etapa 3 y la etapa 4. Entonces ella comprendió eso, entonces llegó conmigo a decirme que pues estaba más tranquila porque le habían dado ese resultado. Le pregunté que si ella sabía qué significaba estar en una etapa o en un estadio 4 de la enfermedad y me dijo, pues no me explicaron muy bien, pero pues yo entiendo que pues que estoy bien, ¿no? Entonces de ahí la importancia de que el médico pues explique detalladamente qué es lo que está sucediendo. Sé que no es una etapa y un momento fácil. Cualquier médico se va a capacitar y se forma para salvar vidas. Entonces, cuando les toca a los médicos o tienen en sus manos un diagnóstico, por ejemplo, de etapa 4,
Hay algunos médicos que les cuesta trabajo indicar que es, por ejemplo, un cáncer primario que quizá ha hecho metástasis en otros órganos, que la supervivencia de vida pues es menor o baja. Entonces también ahí los psicólogos, una vez que han pasado, por ejemplo, con el médico, ayudamos a clarificar esa información. Digo, porque muchas veces se bloquean, digo, por el impacto, por el shock, es muy normal, pero también en ese primer momento se ayuda de esa forma. Y pues en cada una de las fases yo te podría explicar de qué forma intervenimos, pero no sé si tengas alguna duda, Pedro. Sí, en este momento hay personas que que pueden estar escuchando esto, pero no tienen familiares ni amigos con alguna enfermedad, pero que están a punto de quitar el tema, de quitar el episodio por miedo. Yo creo que ha de ser algo humano, ¿no? El no saber de esto porque no vaya a ser el diablo. Yo cuando lo leí fue hace muchos años, se me cruzó un libro dos, y me gustó mucho, pero no me dio esto no, mejor para qué, no vaya a ser que a mí me dé. Pero las estadísticas ahí están, ¿verdad? Yo a este momento espero que no me dé nada, ni a ningún ser querido mío, pero yo creo que hay que estar preparado, ¿no? Y eso también implica el, la detección temprana, que sabemos que cuando se detecta más tempranamente, más posibilidades hay de sobrevida. Pero también este asunto de mejor no me entero, pues no vaya a ser el diablo. ¿Cómo has visto tú esto? Pues fíjate que es muy común, digo, no por algo el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, el cáncer de ovario, pues son los más frecuentes, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Porque eso significa que alguien más, ¿no? Que un médico, ya sea hombre o mujer, tienen que hacer estudios, ¿no? Entonces esta parte quizá todavía de pudor en México, de que no, ¿cómo me van a revisar? Pues prefiero mejor no, o también como tú lo dices, o sea, si tengo como una idea o tengo un temor de que me puede estar pasando, pero mejor no voy, porque qué tal si sí es, entonces prefiero no saber. Sí, es muy común todavía, pero obviamente lo que está sucediendo en esos casos es que estamos haciendo que el cáncer pues siga creciendo, ¿no? Siga aumentando en tamaño, en distribución, en esparcimiento en alguna otra parte de nuestro cuerpo. Y también en los hombres. En los hombres es muy común, sobre todo en la parte de cáncer de próstata, que los diagnostican tal cual con cáncer, pero que igual esta parte, bueno, ahí viene como esto de su hombría, ¿no? De cómo voy a empezar a tomar una quimioterapia o cómo voy a meterme a un tratamiento, me van a estar viendo, me van a estar explorando, examinando, que muchos prefieren no entrar a un proceso de tratamiento para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? O algunas personas creyendo que es como negando la enfermedad, creyendo que es otra cosa, que prefieren optar por otras alternativas con tal de no entrar a esta parte del tratamiento. Pero fíjate, Pedro, que también es desconocimiento, porque yo indudablemente, digo yo que estuve del otro lado, y ahora que estoy de pero primero estuve del otro lado de los pacientes, de las familias, todos los tratamientos actualmente, hoy en día, para abordar el cáncer, son, son valiosos, son aliados. Yo se los llevo a comentar a mis pacientes. Velo como un aliado, que sin duda hay muchas secuelas, hay muchos efectos secundarios, pero estos tratamientos nos van a ayudar a tener mejor calidad de vida, a disminuir el cáncer, a eliminarlo por completo. Entonces, es bien importante este tema de prevención, de cuidado, de exploración y de no creer que si yo le doy la espalda a lo que está ocurriendo va a desaparecer, porque desafortunadamente no ocurre así. Entonces, lo mejor que podemos hacer es estar informados, es estar pues conscientes de que tristemente a cualquiera nos puede pasar, así como un accidente automovilístico, todos estamos, pues sí, ¿no? O sea, nadie está exento a que nos ocurra un accidente, es lo mismo en esta parte de las enfermedades oncológicas. Entonces, es mucha prevención, mucho cuidado, mucha conciencia y sensibilización de la importancia. Así es. Nos platicas ahora sobre estas 6 fases. Así es.
La primera, como te comentaba, es la fase de diagnóstico, ¿no? Donde es el primer diagnóstico después de estudios, laboratorios, se indica que hay un cáncer, ¿no? La segunda etapa es la etapa del tratamiento, ¿no? Ahí entran una infinidad de tratamientos que hay actualmente, desde la cirugía, las quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias, etcétera. Pero fíjate que cada uno de estos tratamientos va a tener como respuesta emocional, o sea, va a tener muchas respuestas en cada uno de los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo cuando a una persona le van a hacer una mastectomía, es decir, una cirugía radical en donde van a quitar el seno. Entonces, ahí se trabajan ciertas emociones con el paciente, ¿no? O, por ejemplo, hay otras emociones y otras reacciones con las mujeres o hombres que entran, por ejemplo, en la parte de quimioterapias, ¿no? Sobre todo quizá un poquito más con las mujeres por esta parte de la caída del cabello, de que su aspecto comienza a cambiar, de todas las reacciones secundarias y efectos de la quimioterapia o, por ejemplo, la radioterapia. O sea, que igual son otras emociones muy diferentes. Entonces, realmente si nos ponemos como a analizar la importancia del papel del psicooncólogo en el trabajo de las emociones y de los pensamientos, pues sí es como muy amplia, te digo, porque literal, en esa segunda fase del tratamiento, con cada uno de ellos va a desencadenar ciertas emociones, ¿no? Muy diferentes en cada una. Y bueno, la tercera etapa es la etapa de la remisión. Quiere decir que en esta etapa es donde nos dan el diagnóstico de que después de los tratamientos, después de estudios, el paciente está libre de la enfermedad, ¿no? Entonces, en esta etapa, aunque probablemente podrían decir, bueno, pues es que ya estoy libre, ya no tengo células cancerígenas en mi cuerpo, ya no tengo cáncer, ya, ¿no? O sea, ya es como que de pronto un día a otro ya las cosas mejoraron. Podría parecer así de sencillo, pero realmente en esta etapa de la remisión, cuando ya todo está como pues limpio el cuerpo de células cancerígenas, es cuando viene una etapa o una etapa, un momento que se llama el miedo a la recurrencia. Es decir, se quedan con esta inquietud y esta angustia de que pueda regresar el cáncer otra vez. Entonces, es trabajar con esos sentimientos de ansiedad, de depresión, de miedo, porque una vez que ya están libres, ¿no? Pasan como a unos 5 años en los cuales deben de estar en vigilancia, para que después de estos 5 años, ahora sí el médico, el instituto te diga, has, como dicen por ahí, ¿no? Librado la batalla. Pero estos 5 años, cada chequeo que van los pacientes, cada 6 meses o cada año, siempre queda como que esto en la mente de que puede volver a pasar. Entonces, vivir así también es muy complicado, ¿no? Porque realmente su calidad de vida en la parte emocional, en la parte mental, pues se ve un poquito afectada. Entonces, también ahí es otro tipo de intervención en el miedo a la recurrencia. No sé si tengas alguna inquietud, algo que preguntarme en estas fases. Sí, pero no sé bueno, es una pregunta, pero no sé si venga al caso ahorita o después. Es sobre el abordaje tuyo, ¿es individual o también manejas grupos? Es muy interesante y creo que podría valer la pena de responderla de una vez. Eh, es individual, sí, con el paciente, con la persona que tiene la enfermedad oncológica, pero también con las familias, porque es bien importante que la red de apoyo, en este caso la familia, pareja, hijos, papás, etcétera, pues tengan un acompañamiento emocional, un acompañamiento psicológico, porque se dice mucho también que cuando el paciente enferma de cáncer, el resto de la familia también enferma, porque todo el sistema cambia, porque los roles se reestructuran, porque si a lo mejor la persona que le dio cáncer fue el padre, por ejemplo, que era el proveedor de la casa, quizá alguien más tiene que ocupar ese rol, ¿no? Alguien más debe de encargarse de proveer lo necesario para el hogar. Entonces, los roles se empiezan a cambiar, a reestructurar, hay mucho enojo por parte de la familia, hay mucha negación, hay mucha culpa, hay mucho, pues sí, también esta parte de resentimiento hacia la enfermedad,
porque digamos que tú tenías tu vida y de un día para otro empieza a cambiar. De un día para otro, quizás si tú eras un hijo de 20 años que salías con los amigos, que solo estudiabas, ahora tienes que trabajar para poder aportar económicamente. Entonces, la estructura cambia completamente, la estructura familiar. Entonces, es bien importante dar acompañamiento también a la familia, o sea, terapia de familiar, ¿no? Terapia individual con el paciente. Entonces, sí, es bien importante que sea la terapia individual y también pues la terapia de grupo, terapia familiar. Ok. Continuamos entonces con la cuarta fase, ¿no? Ok, la cuarta fase es cuando ese miedo que se tenía pues se ve vuelto en la realidad, ¿no? Es la fase de la recaída, cuando en algunos momentos, dependiendo de la etapa del cáncer, regresa, ¿no? Después de este cierto tiempo que se estuvo en remisión, se dan cuenta que en unos estudios que hicieron al año, a los 6 meses o a los 2 años, hay nuevamente actividad tumoral, hay nuevamente células cancerígenas en alguna, quizá en la misma parte donde se detectó o en alguna otra parte, o algunas veces esas células ya han ido a otro órgano o otro tejido, entonces ya hay lo que se le conoce como metástasis. Entonces, en esta cuarta fase, pues es cuando viene, pues igual todos esos temores. De hecho, en esta fase es donde se dan la mayor cantidad de emociones, pues más fuertes que al inicio, que cuando te dan el diagnóstico, ¿no? Porque en esta cuarta fase, que es de la recaída, es donde se empiezan a cuestionar otra vez el paciente y la familia de, o sea, volvió después de todo lo que ya pasamos, después de tratamientos, después de cirugías, después de tanto que se ha hecho, el darse cuenta que nuevamente tienen que volver a lidiar con todo el proceso que pues muchas veces es tardado. Pues la mayor parte de personas se atienden en hospitales públicos porque el cáncer es una enfermedad muy costosa. Entonces, al darse cuenta que tienen que volver a pasar otra vez lo que creyeron que ya habían, pues, pues sí, pasado, ¿no? Es mucha frustración, digo, y son otras emociones que vienen consigo. Y bueno, esa es la cuarta fase. La quinta fase es donde se dan cuenta que después de los tratamientos ya no hay, pues, algún tratamiento para seguir combatiendo, ¿no? O seguir atendiendo la enfermedad, y es la fase terminal, en donde literal los tratamientos solo están enfocados a cuidados paliativos, ¿no? Por ejemplo, hay quimioterapia paliativa, en la cual su función no es sanar esas células o curar las células, sino solamente controlarla, ¿no? Porque quizá el cáncer ya ha crecido, ya se ha ido a otros órganos, entonces es cuando se entra en una fase terminal de la enfermedad. Y la última fase es la fase de agonía. En esta fase de agonía, pues literal pueden ser los últimos días o las últimas horas. También es otro tipo de acompañamiento, ya es un acompañamiento más espiritual, ¿no? Independientemente si se tiene alguna religión o no, aquí ya es un acompañamiento más espiritual, es de ayudar a comprender a la familia qué es lo que sigue en esta pérdida, en este fallecimiento inminente, y pues lo que sigue después de la etapa de agonía o de la última fase, pues es el fallecimiento. Entonces, de esa forma son las fases y es como va avanzando una enfermedad oncológica, en el peor de los casos, obviamente. Estamos hablando con Gaby Lomeli, psicóloga con formación en psicooncología. Actualmente es miembro activo en una asociación civil con presencia a nivel nacional y Latinoamérica que apoya a pacientes, supervivientes y familiares de personas con enfermedades oncológicas, ofreciendo su apoyo como tanatóloga y psicooncóloga. Entre sus servicios se encuentran psicoterapia de duelo, terapia psicooncológica, asesoramiento tanatológico, apoyo terapéutico a cuidadores primarios informales, acompañamiento tanatológico en pacientes terminales y sus familias, proceso de duelo anticipatorio, entre otros. Gaby, y sobre los supervivientes, me imagino que les va a enseñar mucho la vida, ¿no? Sí, así es. Pero fíjate que también esto va de la mano con lo que me preguntabas casi al inicio, de cómo se les ayuda a resignificar.
Entonces, en esta parte de los supervivientes, eh, obviamente de los pacientes, aprenden y se dan cuenta o sacan este aprendizaje de lo que les pasó y empiezan a vivir la vida de una forma distinta. Se dan cuenta que nada es como pues para siempre, que somos, yo lo digo, que somos seres finitos, ¿no? Que tenemos un fin. Entonces empiezan a vivir la vida de una forma distinta. Se dan cuenta que de nada vale estar preocupados, de estar ansiosos, de tener miedo. Si llega la enfermedad, como dicen, o sea, desafortunadamente uno nada podrá hacer. Entonces se ocupan y nos ocupamos en ver qué es lo que sí se puede hacer, de qué forma podemos resignificar, sacar un aprendizaje. Yo siempre he dicho que pues estas posturas que se hablan mucho de tener una postura de víctima y tener una postura de responsabilidad, de protagonista, en esta segunda postura se saca un aprendizaje de lo sucedido, que desafortunadamente es un hecho. Nadie quisiera pasar por una enfermedad oncológica, pero pues todos estamos expuestos a, como te lo decía, con los accidentes. Entonces empiezan a comprender que pues ya pasó, que sí pasó, ¿no? Pero ya pasó, como dicen, y empiezan a vivir de esa forma, a vivir como un día a la vez, ¿no? Como esta metodología de los 12 pasos, de solo por hoy. El día de hoy disfruto lo que tengo, el día de hoy disfruto a mi familia que me han apoyado en este proceso de enfermedad, el día de hoy disfruto a mi pareja que a pesar de las situaciones tan difíciles se quedó conmigo y no me dejó, ¿no? Se quedó aprendiendo y se quedó acompañándome en este proceso un tanto complejo. Entonces, muchos de ellos también se quedan con esa parte de agradecimiento, porque si bien, digo, es una enfermedad que nadie desearía pasar, pero también hay muchas personas que apoyan y que ayudan. Entonces, se quedan con ese agradecimiento con enfermeros, con los trabajadores sociales, con los médicos, porque en la mayoría de los casos, digo, no voy a generalizar, pero en la mayoría reciben un buen trato. Digo, hay sus excepciones como en todo, pero se quedan con esta actitud de gratitud y de intentar vivir la vida como venga, de disfrutarla y digo, a las personas que se quedaron con ellos en esos momentos difíciles. Antes de terminar y antes de pedirte tus medios de contacto, redes sociales para que te sigan, ¿a ti qué te ha enseñado esto de la psicooncología para vivir, yo creo que de una manera mejor? Mira, yo creo que yo quisiera que estas cosas no pasaran y que yo pudiera darle un mejor sentido a la vida, ¿no? Pero a veces que uno aprende a chingazo, no sé. Pero bueno, hay que tratar de llevarse cada vez mejor la vida, de disfrutar cada vez la vida, de, vaya, en mayúsculas, vivir, ¿no? Vivir. A ti como psicóloga, ¿qué experiencias bonitas te ha dado todo esto? Fíjate que luego me llegan a preguntar colegas, ¿no? Lo que creo que en algún momento tú me preguntas al inicio de por qué, ¿no? Como por qué esta profesión, si es como un tanto compleja, pues se viven momentos difíciles. Igual los colegas me dicen, oye, ¿y por qué si con oncología es como complicado que acompañes a personas en, por ejemplo, en la etapa terminal, en la última etapa de su vida? No es difícil o que llegues a estar en ese momento en que llegan a trascender, porque literal me toca acompañar también a algunas familias. Fíjate que me ha dejado muchos aprendizajes. Eh, Darme cuenta, por ejemplo, yo me quedo con esa gratitud de las personas en esta última etapa, porque para ellos que haya alguien que te escuche, que te comprenda, que sepan algunas veces que has pasado por una situación similar y que independientemente de la empatía profesional hay una empatía más, pues más personal, se dan cuenta que hay alguien en esos últimos momentos de su vida que los escuchó, ¿no? Que a lo mejor obviamente ya no podemos hacer algo más, pero tan solo sentirse escuchados, sentirse comprendidos, sentirse acompañados. Y esta gratitud con la que ellos me dicen que la vida te bendiga, ¿no? O sea, o que el ser de allá arriba te bendiga y te acompañe y te guíe, etcétera, etcétera, etcétera. Esas últimas palabras que se quedan en mi ser, en mi corazón, dándome cuenta que lo que hago tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido para mí y para muchas personas. Porque
tristemente también en esa parte del sector salud, todos los procesos son muy rápidos, ¿no? Todas las citas son muy rápidas. Es sí, aquí está el estudio y es esto y el siguiente, porque obviamente hay muchas personas que necesitan pues los servicios médicos públicos, entonces son muy rápidos. Entonces que haya alguien que pueda comprenderlos, que pueda resolver ciertas dudas, porque muchas veces no tienen claridad, porque le dicen muy rápido la información o se bloquean. Entonces que haya alguien ahí para contenerlos, para acompañarlos. Yo creo que es como lo que he aprendido, ¿no? Aprender a hacer, tener esta actitud de gratitud hacia ellos principalmente, porque yo creo que todos en la vida son maestros, ¿no? Todos vienen a esta vida a enseñarnos algo. Entonces, pues yo me quedo con eso, con la gratitud, el haber cumplido, el darme cuenta que el darme a ellos en esos últimos momentos o durante todo el proceso de enfermedad tiene un sentido para ellos y para mí. Sí, yo también creo que a un paciente que ha sobrevivido el cáncer, te ha de enseñar muchas cosas de la vida. Yo he conocido muy pocos o ninguno, no me acuerdo, pero por ejemplo, me gusta platicar, por ejemplo, con alcohólicos recuperados y me han enseñado cosas de la vida. No es lo mismo, igual no ha de ser lo mismo hablar con alguien que no haya pasado algo, una enfermedad fuerte, hablar con un paciente que está librando la batalla del cáncer. Gaby, muchas gracias por tu exposición, muchas gracias por contarnos todo esto que sabes. La gente que quiera seguirte, la gente que quiera contactarte, ¿cómo lo puede hacer? Tus redes sociales, medio de contacto. Claro que sí, Pedro, las personas que tengan interés por conocer todo ese tipo de información, me puedes seguir en mi página psicóloga y tanatóloga Gaby Lomelí o @Gaby Lomelí psicóloga, así me pueden encontrar en Facebook. También les puedo compartir mi número celular 22 21 51 49 55. Como lo mencionas, doy terapia online y terapia presencial en la ciudad de Puebla. Pueden encontrarme también en Doctoralia como Gabriela Lomelí. Ahí pueden igual hacer sus reservaciones en línea o ver acerca de los servicios que tengo. Y algunas veces me llegan a preguntar en mi página algunas situaciones y pues con gusto también les doy respuesta. Ok, muchas gracias. Es todo por hoy. Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.